está tu Benjamín? Título del mensaje del día de hoy. Y vamos a hablar un poquito sobre este personaje de la Biblia. El texto bíblico de hoy está basado en Génesis 42, del 1 al 5, donde vamos a leerlo ahora. Dice así el verso 1: cuando Jacob se enteró de que había alimento en Egipto, les dijo a sus hijos: ¿qué hacen ahí parados mirándose unos a otros? He sabido que hay alimento en Egipto. Vayan allá y compren comida para nosotros, para que no muramos, sino que podamos sobrevivir. 10 de los hermanos de José fueron a Egipto a comprar alimento. Pero Jacob no dejó que Benjamín, el hermano de José, se fuera con ellos, porque pensó que podría sucederle alguna desgracia. Fue así como los hijos de Israel fueron a comprar alimento, al igual que otros, porque el hambre se había apoderado de Canaán. Mis hermanos, este relato que ustedes conocen, por supuesto, cuenta ese momento en que Jacob envía a sus hijos a Egipto a comprar alimento. Pero marca el detalle de que Jacob no deja ir a Benjamín, pensando que por ser el más pequeño de sus hijos podía sucederle algún mal. Ahora, veamos un poquito quién era Benjamín. Dice la Biblia que era el último de los hijos de Jacob, el que tuvo en su vejez. Y por lo que declara este pasaje de la Biblia, se convirtió en el hijo más querido de Jacob, el más mimado, el más protegido. Veamos entonces en qué circunstancias nació Benjamín, el último hijo de Jacob. Vayamos a Génesis capítulo 35, verso 16, verso 18, dice, unos capítulos más atrás de lo que leímos recién, dicen: después partieron de Betel cuando todavía estaban lejos de Éfrata. Raquel dio a luz, pero tuvo un parto muy difícil. En el momento más difícil del parto, la partera le dijo: no temas, estás por tener otro varón. No obstante, ella se estaba muriendo, y en sus últimos suspiros alcanzó a llamar a su hijo Benoní. Pero Jacob, su padre, le puso por nombre Benjamín. El nacimiento de Benjamín, como vemos, causó la muerte de su madre Raquel. Esta ya era anciana, el parto se complicó, y ella antes de morir le puso por nombre Benoní, que significa hijo de mi tristeza. Pero el padre, su padre Jacob, le cambió el nombre y decidió llamarle Benjamín. Cuenta el texto. ¿Y qué significa Benjamín? Benjamín significa hijo de mi mano derecha, o sea, un hijo apreciado, un hijo deseado, especial. Y notemos esto, mis amados. Benjamín nació, pero murió Raquel. Su madre, en otras palabras, este nacimiento, el nacimiento de Benjamín, costó un precio muy alto. Este precio fue la muerte de su mamá. Y la idea es esta. Y presta atención, porque para que crezca, para que nazca un Benjamín, una bendición apreciada, como lo era este hijo para Jacob, tiene que morir una Raquel. Otra bendición apreciada, sí, por supuesto, porque Jacob amaba a Raquel. Pero ¿qué pasó? Raquel había cumplido su ciclo para el Señor. Y sabes que las bendiciones que Dios nos da, la bendición que Dios te da, eventualmente cumple su ciclo y mueren. Y por más apreciado que haya sido su impacto sobre nosotros en ese momento de haberla recibido, tenemos que estar dispuestos a dejarlas morir. ¿Y por qué? Bueno, porque cuando Dios dispone que una bendición se vaya de tu vida, es porque ésta cumplió su ciclo. Y eso significa que una nueva bendición está por nacer. Amén. Sin embargo, esta verdad
no es bien acogida por nosotros en muchas ocasiones. Algunos presentamos resistencia y queremos seguir manteniendo con vida lo que ya está muerto. ¿Me lo dio el Señor? Sí, pero ya cumplió su función. Murió. Y el peligro con esta actitud es que ignoramos que al seguir reteniendo lo que ya se debe ir, no podemos recibir lo que está por venir a nosotros. Lo que Dios tiene preparado y esperando allí para darte. ¿Estás entendiendo? Ay, qué poca gana, mi hermano. Sí, está bien. Parece mi hijo cuando dice, sí, está bien. ¿Estás entendiendo realmente? Las bendiciones son importantes en nuestra vida, pero tienen su ciclo y este se cumple. Y si no la soltamos, Dios no te va a dar una nueva bendición. Veamos ahora cuál fue la reacción de Raquel en cuanto al nacimiento de Benjamín. Pues Benjamín fue el último hijo que tuvo Jacob. Fue el hijo de su vejez. Pero su nacimiento estuvo rodeado de mucho drama, porque el nacimiento de Benjamín significó la muerte de su madre, de Raquel, de la esposa de Jacob, ya que ella murió en el parto en ese momento. Y mientras ella agonizaba y moría, ella alcanzó a ponerle nombre al niño y lo llamó Benoní, que como dije significa hijo de mi tristeza. Pero cuando su padre lo supo, Jacob revocó esa orden y le cambió el nombre, lo llamó Benjamín, que significa hijo de mi mano derecha. Entonces, ¿qué lección tiene para nosotros esto en esta mañana? Benjamín es el último hijo del patriarca, es decir, representa la nueva generación. Pero su madre lo llama Benoní por el dolor que le produjo en el parto. Raquel aquí representa dos cosas. Primero representa la generación que termina porque muere. Es decir, tuvo su espacio, tuvo su tiempo, pero ahora su tiempo se acabó y necesita, al igual que Moisés y que Elías, ceder el manto. El problema con Raquel es que se niega a hacerlo, se resiste. Y por otro lado, Raquel representa a la iglesia, cuya vida solo conoce el dolor y por causa del dolor a veces maldice lo que da a luz. Pero su padre revoca ese nombre y lo llama Benjamín. Este representa a Dios, el Padre, y a todos los padres de la fe que no reniegan de su descendencia, aun cuando en su momento les haya causado dolor. Las generaciones nuevas, mis amados, adolecen de experiencia. Hay circunstancias en las que no se saben manejar, pero a pesar de ello es nuestra descendencia. Y no la podemos etiquetar, no la podemos maldecir con nuestros prejuicios basados en nuestros fracasos y en nuestras tristezas. No podemos proyectar nuestros fracasos y tristezas en las nuevas generaciones. Jacob sabía que el niño que acababa de nacer le había arrancado a su amada esposa, Raquel. Pero también sabía que ese niño podría más tarde convertirse en su mano derecha. Y esta debe ser la misma visión con la que los mayores en la fe deben ver a las nuevas generaciones, a la nueva generación. Es posible que alguno de esos jóvenes, pues sí, nos ocasione más de una tristeza en el día de hoy, en este presente. Pero solo Dios sabe si ese hijo que hoy te hace llorar, mi amado, ya sea hijo de sangre o hijo espiritual, ¿quién sabe si mañana será tu alegría, tu sostén, tu gloria? ¿Sabes que cuando te apoderás de ese pensamiento, no solo te sanás de tus heridas, sino también, además, ganás para vos un Benjamín, es decir, una bendición apreciada? ¿Estás entendiendo? ¿Estás ahí? Ahora, permitime enseñarte algo más.
El Salmo 127, y 4 y 5, y yo lo leí aquí cuando se presentó a Oliver. Como flechas en las manos del guerrero son los hijos de la juventud, dice el salmista. Dichosos los que llenan su aljaba con esta clase de flechas. No serán avergonzados por sus enemigos cuando litiguen con ellos en los tribunales. Dice este versículo que cuando un hombre procrea hijos desde su juventud, será bienaventurado. ¿Y por qué? Bueno, el mismo versículo 5 responde, porque no será avergonzado, dice, cuando hablare con sus enemigos en la puerta. ¿Y qué significa esto para nosotros? Significa que cuando un hombre cría a sus hijos desde joven, cuando éste ya sea un viejo, ya sea mayor, no se sentirá desamparado, no estará a la merced de sus enemigos, sino que cuando él ya se pueda defender, cuando ya no se pueda defender, eso no será un problema para él, porque tendrá muchos hijos fuertes, hijos jóvenes que lo hagan por él. Y si eso es así en el plano de la familia, ¿sabes que también lo es en el plano de la iglesia? Cuando una iglesia no considera importante la presencia, la participación de sus jóvenes, pues está perdiendo la oportunidad de sentirse respetada, sentirse protegida por la juventud y la fortaleza de esos jóvenes. Yo doy gloria a Dios por los jóvenes de esta iglesia, porque hoy son jóvenes y mañana serán los pilares que sostengan a los que vienen atrás. Y ocasionalmente vamos a ver a nuestros mayores en la fe expuestos muchas veces a circunstancias donde se requiere de la ayuda de los jóvenes para que puedan salir bien librados de algunas dificultades. Mira, veamos el caso de David. David, cuando ya era mayor, casi cae muerto en manos de Isbi-Benob, uno de los descendientes de los gigantes. Pero dice la Biblia que Abisaí, hijo de Sarbia, acudió en su ayuda y mató al gigante y salvó a David de una muerte segura. Por eso los hombres le dijeron: nunca más saldrá su majestad con nosotros a la batalla, no sea que alguien lo mate y se apague la lámpara de Israel. Allí en el segundo libro de Samuel, capítulo 21, verso 17. Ahora, ¿sabes que de la misma forma las generaciones nuevas deben proporcionar a sus mayores en la fe la misma protección cuando algunas circunstancias lo requieran? Como este joven salvó a David de una muerte segura, porque ya sus fuerzas no estaban con él, pues este joven salvó su vida. Muchas veces los jóvenes en la iglesia nos van a dar la protección cuando las circunstancias así lo requieran. Amén. Ahora veamos qué hacía especial a Benjamín. ¿Qué tenía de especial Benjamín? Por allí en Jueces 3:15, Jueces 20:16 y otros pasajes más de la Biblia, después tome nota y léalos en su casa. Estos pasajes dicen que los benjamitas, si no todos, pero sí la mayoría, eran hombres zurdos. Es decir, eran diferentes. ¿Cuántos hay aquí zurdos? 1, 2. Bien, son la minoría. Los demás son todos diestros. Bien. Los benjamitas, no todos, pero la gran mayoría eran hombres zurdos. Y esto los hacía diferentes. La palabra Benjamín significa hijo de mi mano derecha, pero saben curiosamente, y miren cómo es el Señor, la mayor parte de los benjamitas, o cuando menos una gran parte de ellos, eran zurdos. Y eso es lo que los hacía especiales. ¿Y sabías vos que los zurdos concentran mayor fuerza en su brazo izquierdo que los diestros en su brazo derecho? Uno cuando es diestro tiene más fuerza en el brazo derecho que en el izquierdo. Pero los zurdos tienen mucho más fuerza en su brazo izquierdo que los diestros en su brazo derecho. Además de eso, la destreza y la habilidad y la precisión que tienen los zurdos en el arte, en el deporte, en lo académico, es notable. La Biblia dice que el primer rey de Israel, Saúl,
era de la tribu de Benjamín. Y el más grande de los apóstoles, el de la mente más brillante, el de sus escritos más profundos, es el apóstol Pablo. Era también de la tribu de Benjamín. ¿Sabía esto? Bien. El silencio lo voy a tomar como un no. Pero veamos algo más. Miren, ahí en Génesis 49, 27 dice: Benjamín es un lobo rapaz que en la mañana devora la presa y en la tarde reparte los despojos. Otras versiones de la Biblia dicen que Benjamín es lobo cazador, que por la mañana caza la presa y por la noche reparte sus despojos. Y esta es una descripción muy interesante de cómo actuaban los benjamitas. Los benjamitas podían estar todo el día en circunstancias difíciles, pero por la noche estaban en celebración. Por la mañana podían estar en guerra, pero por la noche estaban en victoria. Los benjamitas de Dios son así, mi amado. Por la mañana están todo el día peleando sus batallas espirituales, luchando por el pan de todos los días, peleándose para subir al tren, al colectivo, sudar en el trabajo, sufrir durante la mañana las intemperancias del calor o del frío, peleando batallas espirituales para lograr la bendición del Señor sobre sus vidas. Pero por la noche llegan a la casa de Dios a celebrar que derrotaron a Satanás y lo despojaron de muchas almas. Aleluya. Ahora volvamos un poquito a la historia de Jacob. Pues el niño Benjamín se ha convertido en la alegría de Jacob. Al parecer toda su felicidad gira en torno a ese niño. Él se ha convertido en su sol, Benjamín se ha convertido en la luz. Él vive para disfrutar a ese niño. Y Jacob, por supuesto, no está dispuesto a correr ningún riesgo con él. Y al parecer, algo empezó a andar mal. El niño Benjamín era el hijo que Dios le dio a Jacob en su vejez, para paliar el sufrimiento de haber perdido a su hijo José y ahora a su esposa Raquel. Pero sin darse cuenta, sus sentimientos hacia el niño se habían salido de control. Y cuando nuestras emociones, mis hermanos, mis hermanas, se salen de control con relación a las bendiciones que Dios nos da, Él tiene que ayudarnos a reencontrar el camino y poner nuestras emociones en orden. Veamos lo que hizo Dios en Génesis 41, 53, 54. Dice allí que los 7 años de abundancia en Egipto llegaron a su fin. Y tal como José lo había anunciado, comenzaron los 7 años de hambre, la cual se extendió por todos los países. Pero a lo largo y a lo ancho del territorio de Egipto había alimento. Conocemos la historia de los 7 años de vacas flacas, los 7 años de vacas gordas, y cómo José, a través de ese sueño, le dice al faraón que tiene que haber 7 años de sembrado y de cosecha abundante, porque venían 7 años en donde la tierra no iba a producir nada. Y esto sucedió. Y en aquellos días vino entonces el hambre, esa hambre profetizada por José, que afectó a toda la tierra. Y Jacob envió a sus hijos a Egipto a comprar alimentos. Pero como era de esperarse, y lo cuenta la Biblia, no envía a Benjamín por temor a que algo le pase, que corra algún peligro. Pero también dice la Biblia que cuando los hermanos llegan a Egipto por víveres, José los reconoce y planeó una trampa para ellos. Los acusó de espías y los metió en la cárcel. ¿Recuerdan la historia, verdad? Aunque todo esto era parte, por supuesto, del plan de José para luego darse a conocer a ellos, porque ellos no lo habían reconocido. Sin embargo, realmente este era el plan de Dios para tratar con las emociones descontroladas de Jacob hacia su hijo Benjamín.
Y por la confesión de sus hermanos, entonces José descubre que tiene un pequeño hermano llamado Benjamín. Los hermanos le cuentan a José de que hay un niño, un hermano más, que no vino con ellos y que quedó con el padre. Entonces, para dejarlos comprar, José le dice que los va a liberar, pero que su hermano Simeón quedaba como garantía de que ellos iban a regresar. Y cuando su padre se enteró de la propuesta de José de llevar a su hijo Benjamín, porque los hijos vuelven y le dicen, mirá, nos trataron así, de esta manera, quedó Simeón encarcelado porque el que nos dio los alimentos exige que llevemos a Benjamín. Y su padre se entera de la propuesta que José le hace a sus hermanos de llevar a su hijo Benjamín, para que puedan, a su hermano Benjamín, para que puedan comprar y para dejar libre a su otro hermano Simeón. Pues la respuesta de Jacob fue un rotundo no. No, Jacob no estaba dispuesto a dejar ir de su vida al hijo que era la razón de su felicidad, la razón de sus emociones. Sus emociones estaban fuera de control y no estaba dispuesto a soltar a Benjamín. Sin embargo, el hombre continuaba. El hambre continuaba y los víveres escaseaban. Ahora, esto mismo sucede hoy con frecuencia, mis amados. Dios nos bendice con muchas bendiciones. Y ocasionalmente lo hace con cosas o personas que para nosotros adquieren una importancia más allá de lo que debería ser correcto. Comenzamos a valorar más lo que nos ha dado que a quién es la fuente de eso que hemos recibido. Y si hay algo que nadie puede hacer sin ofender a Dios, es poner en su corazón cosas o personas en un sitial de importancia más allá de Dios. Cuando esto sucede, entonces todo empieza a andar mal. El hambre aparece, la crisis está allí a la vuelta de la esquina. Quizás la crisis de desempleo, la crisis de enfermedad, las deudas, e incluso podemos perder seres queridos. Y algunas de nuestras promesas quedan encarceladas y no saldrán de allí hasta que soltemos nuestro Benjamín. Y allí no hay oración que surta efecto. No hay forma de que seas escuchado, no hay autoridad, no hay fe, no hay poder que haga ir el hambre o te saque de la cárcel o de la crisis. Lo único que funciona es soltar tu Benjamín. Y veamos entonces qué hizo Jacob. Cuando toda la comida se acabó y no había nada que comer, estando en plena crisis, Jacob dijo, llevadlo. Y cuando lo llevaron a Egipto, José lo trató con gran aprecio. Y luego se reveló a ellos y lloró con sus hermanos. Esto lo cuenta la Biblia. Dios amaba a Jacob y tenía que ayudar al viejo patriarca a salir de su crisis. Para ello diseñó una estrategia, y esta fue la crisis del hambre. La obstinación de Jacob fue alimentada por su orgullo, pero el hambre y las crisis se encargan de postrar cualquier orgullo y altivez. Cuando el orgullo aparece en el corazón de un hombre o aparece en el corazón de una mujer, Dios permite que se levante contra ese orgullo un poderoso enemigo que lo derrote. Y ese enemigo se llama el hambre. El hambre es ese orgullo, para el orgullo es lo que una plaga de langosta es para las cosechas, pues no deja rastro de ella. Y cuando el orgullo de Jacob fue derrotado por el hambre, entonces el hambre se fue, y no solo a Jacob le fue restituido su hijo Benjamín, sino además a su amado hijo José, que él creía muerto. Y esto es lo que muchos cristianos no entienden, mis amados. Cuando Dios te pide que sueltes algo que Él te ha dado, pero que estás administrando mal, no te lo pide para quedárselo, sino para regresártelo en el momento que ya estés listo para administrarlo mejor. Amén. Y Jacob soltó a su hijo, y le fueron devueltos 2
Por supuesto, cuando demostrás fidelidad administrando poco, Dios te califica para administrar mucho. Benjamín representa las emociones perdidas, pero José representa la prosperidad anhelada. Dice la Biblia que José no se dio a conocer a sus hermanos, sino hasta que su padre dejó ir a Benjamín. Y la prosperidad anhelada de un creyente no llega en cualquier momento de su vida. Esta solo se da a conocer cuando nuestro Benjamín es soltado. Cuando estás listo para administrar bien tus emociones. Cuando estás listo para administrar bien tus riquezas. No sé cuál es hoy tu Benjamín. Ese Benjamín que tenés que dejar ir. Dios no anda por ahí andando y desperdiciando sus bendiciones. Él no está entregándolas al azar a cualquiera para ver qué sucede. Él solo las entrega a personas calificadas, que han permitido que el Espíritu Santo las procese, las perfeccione y las santifique. Jacob no volvió a ver a José después que lo dieron por muerto, sino hasta 22 años después que éste se presentó ante él. Escucha, mi hermano, tu prosperidad no será manifestada en cualquier momento de tu vida, sino hasta que todo el proceso de Dios se haya cumplido en ti. Hasta esto quizás le tome a Dios 22 años de tu vida, como le tomó a Jacob. Y por último, Jacob y toda su familia fue invitada por Faraón a vivir en Egipto. Pero la tierra que le asignaron a Jacob y a su familia para vivir no fue cualquier tierra. Dice la Biblia que fue la tierra de Gosén. Y Gosén era la mejor tierra que había en Egipto. Dios les dio la mejor tierra de un país extranjero para vivir. ¿Y sabes qué? Hay un Gosén esperando por hombres, esperando por mujeres que están dispuestos a soltar los benjamines de su vida. Hay un Gosén que está invitándolos a venir a todos los que se atreven a dejarse procesar por el Señor. Por muchos años, quizás has buscado salir adelante por tus propios medios. Yo muchos años busqué salir adelante por mis propios medios. ¿Y sabes cuál fue el resultado? Fracaso tras fracaso. Has tocado puertas una y otra vez sin éxito. Soltá tu Benjamín. Soltá tu Benjamín y te aseguro, no tendrás ya más que buscar tu Gosén, porque Gosén te buscará vos y él te encontrará. Amén. Las personas que no sueltan su Benjamín viven la vida entera buscando bendiciones. Pero los que lo sueltan, las bendiciones los siguen a ellos. ¿Y sabes qué? No solo los siguen, sino que además los alcanza. Dios te va a alcanzar con sus bendiciones. Cuando vos sueltes el Benjamín, y va a haber un Gosén, una tierra rica en la cual vos vas a disfrutar de toda la riqueza que Dios tiene para vos. Amén. Amén. Dios te bendiga, mi hermano. Ponete de pie. Gracias, Señor, por tu palabra. Cerra tus ojos allí en donde estás y medita unos segundos sobre tu Benjamín, ese que tenés que soltar, ese que ya ha cumplido su ciclo, que si bien Dios te ha dado esa bendición, ya esa bendición ha caducado, ha tenido fecha de vencimiento y Dios quiere darte cosas nuevas. Pero para darte cosas nuevas hay que hacer lugar y tenemos que despojarnos de ese Benjamín y tomar lo nuevo de Dios para nosotros. Siempre hay cosas nuevas de Dios para nuestra vida. En todo momento de nuestra vida hay bendiciones que te van a seguir cuando vos te despojes de tu Benjamín. Y esas bendiciones te van a alcanzar y van a estar
disponibles, listas para que tú las tomes. Padre, yo te doy gracias por eso. Porque, Señor, sabemos que las bendiciones tuyas están, Señor, dispuestas en tiempo, en forma y en lugar para cada uno de nosotros. Señor, permítenos descubrir que debemos soltar ese Benjamín que aún tenemos tomado, aferrado y que ya no nos sirve, para que tú, Señor, des nuevas bendiciones. Señor, las deseamos en el nombre de Jesús. Padre, gracias por esta palabra. Gracias, Señor, porque tú abres nuestros oídos, nuestros ojos espirituales para oír y ver que hay un Dios poderoso que siempre está esperando que nosotros nos rindamos delante de Él, entreguemos lo que no nos sirve ya para darnos lo nuevo que Él tiene para nosotros. Recíbelo, mi hermano. Suelta el Benjamín y recibe la bendición de Dios en esta mañana. Gracias, Señor, por este momento. Ahora queremos alabarte, queremos bendecirte y decirte, Señor, que te amamos. Decirte, Señor, con todo nuestro corazón que deseamos tu presencia y que nos retiramos de este lugar llenos de tu presencia, con un espíritu pleno, rebosando de gozo. Gracias, Señor. Llamaste al mundo a existir. Sí, Señor.